Ya estoy listo, solamente pásamelo. Este ya te lo había mandado. A ver, déjame volverte a enviar. No me llega. ¿Qué van a presentar? Los que faltan de los temas. Ah, ok. Creo que ya expusiste tú, Andrea. Bueno, mientras tiene el material suficiente Kevin, voy a aprovechar para tomarles asistencia. Creo que es este. Sí. Ahí, aquí. Déjame enviártelo, por favor. Bueno, Kevin, voy a comenzar con la asistencia y terminamos y ya esperemos que ya esté listo. Sí. Díaz Cortés, Presente. Elías Rosales, Presente. aquí está Kevin, Diana Gandarilla, Presente. Daniela González, Otilia Hernández, Flora Hernández, Presente, profe. Erwin Izaguirre, Presente. Aurora Ledesma, Marlene Manzanares, Lucero Martínez, Jean Meléndez, Edgar Morales Payán, Diego Moreno, Presente. Juan Javier Muñoz, Jonathan Oviedo, Héctor Parga, Andrea Pérez, Presente. Melissa Sánchez, Alexis Sánchez, Presente. José Alberto Santiago, Eli Presente. Telles, Mónica Torres y Marta Villalón. Presente. Presente. De acuerdo. Bueno, estamos ya listos, Kevin, para su presentación. Bueno, Profe, ¿me puso asistencia? ¿Quién es? Ledesma Cortés. Ledesma, permítame un segundo. No, ya le pongo asistencia. Listo. Gracias. Bueno, esperemos que ya ¿Ya no tomó haya... lista, profe? Sí, ya tomamos lista. ¿Me puede poner asistencia? A ver, último que le ponemos asistencia. Gracias. Profe, yo también acabo de entrar. ¿Quién es? Otilia. Listo, Kevin, ahora sí. bueno, compañeros, yo elegí el tema de lo que es la ley de la partida doble. Voy a hablar en sí un poco de cómo fue sus inicios. La partida doble fue a inicios de 1494, creado por Fray Loqua Basilio, publicado su primer trato contable titulado. Bueno, ¿qué es la ley de la ¿qué es la ley de la partida doble? La contabilidad por la partida doble, cada transacción internacional se incorpora como un crédito o un débito de una balanza de pagos. Cada vez que una transacción se incorpora, también se registra un crédito o débito complementario por el mismo monto de una de las tres cuentas de balanza.
Los créditos totales deben ser siempre iguales de débito, tan totales cuando las tres cuentas se toman conjuntamente. Cada transacción tiene dos registros. Vendemos algo y recibimos un pago. Compramos algo y debemos pagar algo. Esto inicia la ley de la partida doble, y a cada acción que yo tenga que efectuar va a venir afectando a otra cuenta que tengo que incorporar. ¿Para qué? Para que esto tenga un balance cuadrado y no exista errores de lo que es la administración de la empresa o del gobierno. Bueno, ¿está el pago, José? Bueno, ahorita hablo de ese tema. Primeramente, ¿qué son las cuentas que se deben utilizar en la ley de la partida doble? Primeramente, se utiliza lo que es el debe y el haber. ¿Qué son? El debe es el aumento de activos, de disminución de pasivos y una disminución del patrimonio. En el haber existe la eliminación de activos, aumento de pasivos y aumento de patrimonio. Sí, esto es lo que se efectúa. Un ejemplo, si yo recibo un pago de un proveedor, perdón, un pago de un cliente, pues tendría que reducir al mismo tiempo ese cliente que ya no tengo derecho a cobrar ese dinero, que en sí ya me fue pagado. Y esto afectaría otra cuenta que sería mi monto total, o como nosotros conocemos como banco. Y así yo quiero en sí pagar de bancos a un proveedor, pues tendría que en sí efectuar ese pago, el cual se reduciría en pasivos si se reduciría en pasivos, se reduciría también en bancos, porque no tengo ese dinero disponible. Hay unas ideas de la ley de la partida doble. La ley de la partida doble contempla en forma general 4 ideas fundamentales en las operaciones económicas. Aquí encontré una página que me dice que son 4. No existe deudor sin acreedor, como tampoco existe acreedor sin deudor. Toda persona que reciba algo debe a esa persona que le da a entregar. Todo valor que ingresa es deudor y todo valor que sale es acreedor. Toda pérdida es deudora y toda ganancia es acreedora. Existen unas reglas que uno tiene que efectuar y cumplir de lo que es la ley de la partida doble. Como ya hemos mencionado, algunas de las reglas son las siguientes. Quien recibe es deudor, quien da o entrega es acreedor. Bueno, cuando se trata de cosas, lo que ingresa es deudor y lo que sale es acreedor, y volvemos a repetir lo mismo, lo que viene siendo cada acción respecto a otra acción. Después me toca hablar de lo que es la discrepancia estadística. Aquí, como menciona, aunque la contabilidad por parte de la partida doble debería resultar en créditos y débitos totales iguales a la práctica, está igual o no se cumple debido a errores o omisiones de registro, por lo que se requiere una partida llamada discrepancia estadística para equilibrar la balanza de pagos. Esto fue en el 2011 en México. Los errores o omisiones fueron de 15.438 millones de dólares. Los datos de la balanza de pagos provienen de diversas fuentes: aduanas, Banco Central, Banco Comercial y Bolsa de Valores. Pues bueno, los errores y emisiones se debe a un registro inadecuado de algunas entradas y salidas o la falta de registro en el sistema de contabilidad por partida doble. En términos generales, las importaciones son en registros con mayor cuidado que las exportaciones. Por las primeras, en la mayoría de los casos, tiene que pagar a un arancel que es fuente de ingresos para el gobierno. Bueno, esa es una manera en cómo el gobierno tiene que crear métodos para en sí no tener estas discrepancias de economía o esa diferencia que hay entre lo que es pasivo y lo que es en activo. Hay algo que también pasa en las empresas que vienen siendo las auditorías por parte de contadores, que en sí lo que hacen es buscar que no exista ningún movimiento ilícito por parte del gobierno, que es una manera que ellos regulan. Se manda cada cierto tiempo, o incluso la misma empresa puede llegar a pedir una auditoría externa para ver si no le están haciendo malos movimientos sus mismos administradores. Y así es la ley de la partida doble y la discrepancia estadística. ¿Listo, Kevin? Sí, maestro. Bueno, pregunta para usted y luego usted ya hace 3 preguntas. Ahorita mencionaba en su presentación que usualmente donde hay más, o sea que las diferencias o la discrepancia puede deberse a omisiones o errores. De acuerdo a su experiencia o lo que haya leído,
¿Qué cree que sea más frecuente? ¿Un error o una omisión? Yo diría que cuando un contador está registrando por la gran cantidad que existen de datos que tiene que dar de alta y que esté todo validado, pues siento que puede llegar a haber incluso un error de que se le haya faltado algo o una omisión, bueno, como decimos, mejor una omisión de a no haber encontrado un dato y no darlo de alta. Entonces podríamos decir que usted considera que realmente lo que más puede ocurrir es una omisión, porque el error que menciona en realidad es una omisión. Una omisión que se puede justificar que fue un error de captura o de registro, pero que en realidad es una omisión. Y yo creo que eso es lo primero que debemos de pensar, que lo que vamos a buscar es que haya el balance, que haya el equilibrio en las cuentas, porque seguramente hay omisiones, omisiones que siendo mal pensados, pues no se deberá a errores. Simplemente sabemos que las omisiones puede significar una falta de pago de impuestos, ¿verdad? O bien de registro de ingresos. Y eso lo vemos más claro cuando revisamos la cuestión de las importaciones y las exportaciones. Si hablamos de importaciones, es una omisión que se afecta porque al no declarar todo lo que se importa, pues entonces está reduciendo la cantidad de impuestos que tiene que pagar por arancel. Sin embargo, cuando tiene omisiones en exportaciones, sigue siendo un error por omisión. Lo que está haciendo es trata de no declarar todo lo que está exportando. Se me hace difícil que esto ocurra o que debería de ocurrir, puesto que para que haya importaciones y exportaciones, tiene que pasar por las aduanas, siempre y cuando sea legal. Si es legal, debería registrarse y aparecen todo lo que se importa y todo lo que se exporta. En los exporta tendremos que ver los ingresos, que también está sujeto de impuestos, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que mucho de lo que se maneja dentro del país, y será algo parecido en otros países, es que se maneja lo que será el mercado negro, ¿verdad? El comercio ilícito, en el cual se compran embarques, pero que no son registrados. Y obviamente puede ser como, en nuestro caso si lo compramos serían importaciones, pero obviamente no van a aparecer porque no pasaron por la aduana. Lo mismo haríamos con las exportaciones, saldría mercancía de nuestro país, y tampoco se van a registrar en ingresos porque no pasa por las aduanas. Entonces, yo quiero que recuerden que cuando estamos hablando de la discrepancia estadística, son dos cosas. Uno, que estemos pensando que en general tenemos que buscar las omisiones y cualquier pista en las cuentas nos puede dar una idea de por dónde se encuentran las omisiones. Omisiones que podríamos pensar que son sin intención, pero la verdad es que conociendo la realidad sabemos que es con intención, ese tipo de omisiones. Y segundo, pues no queda de otra de manejar el error de discrepancia estadística, porque sabemos que es muy difícil tener el balance perfecto, de tal manera que coincidan la doble contabilidad. Entonces, pues si queremos que cierre, tenemos que ponerle un factor que nos permita cerrar el balance. Eh, Sería interesante poder conocer cifras de esa discrepancia estadística para ver un poco cómo se trata la situación en México o en los países, porque mucho de ello está asociado con los niveles de corrupción y de seguridad. Sus tres preguntas, Kevin, no sé si quiere hacerlas aquí o las escribe en el Facebook. Las escribo en el Facebook, maestro. De acuerdo. Muchas gracias, Kevin. ¿Quién continúa, muchachos? Nosotros, profe, pero deja ver quién va a poder compartir. De acuerdo. Yo lo comparto.
Bueno, nosotros nos tocó el tema de déficit en la balanza de pagos. Y para esto primero hicimos una breve descripción de lo que es la balanza de pagos. Y la balanza de pagos es un documento contable en el que se registran operaciones comerciales de servicios y de movimientos de capitales en el país, de un país con el exterior, el cual nos permite conocer todos los ingresos que recibe un país procedentes del resto del mundo y los pagos que realiza tal país al resto del mundo, debido a las importaciones y exportaciones de bienes, servicios, capital o transferencias en un periodo de tiempo. Y esta es la estructura de la balanza de pagos. Dentro de la balanza de pagos existen 4 cuentas principales, que es la balanza por cuenta corriente, balanza de cuenta de capital y balanza de cuenta financiera. La última que no puse era como tipo la residual, era balanza, ¿qué decía? Sí, creo que era algo así. Y ahí la breve descripción de cada una de ellas, que de hecho estas ya las hemos visto y creo que varias en su materia también. Bueno, aquí el déficit en la balanza de pagos es un déficit en la cuenta corriente y de capital juntas. En el caso de México, esto significa que el déficit en la cuenta corriente es mayor que el superávit en la cuenta de capital. Un déficit en la balanza de pagos es financiado con una reducción de las reservas internacionales cuando éstas se agotan y el país pierde acceso a los mercados internacionales de capital. El déficit en la balanza de pagos se convierte en una crisis de balanza de pagos. En el régimen de tipos de cambio flexibles, el acceso de gastos sobre los ingresos en divisas se corrige automáticamente por la depreciación de la moneda nacional. En cambio, si hay una tendencia hacia el superávit en la balanza de pagos, la moneda nacional se aprecia. Teóricamente, en un régimen de libre flotación, la balanza de pagos debería estar siempre equilibrada en el sistema de flotación administrada. Una parte del exceso de los gastos sobre los ingresos en divisas se corrige mediante la depreciación de la moneda nacional y otra parte se compensa con un balance neto de crédito en la cuenta de reservas oficiales, venta de una parte de las reservas. Déficit en la balanza de pagos. Un déficit persiste en la cuenta corriente provoca la acumulación de la deuda externa. Esta es la diferencia entre los activos financieros extranjeros en manos de los mexicanos y los activos mexicanos en manos de los extranjeros. La deuda externa se divide en pública y privada. En 2011, el saldo de la deuda pública externa neta fue de 119.6 millones de dólares y el de la deuda externa privada fue de 75 millones de dólares. Sin embargo, la reducción de la deuda externa pública sigue siendo un objetivo importante de política económica, ya que reduciría el gasto financiero del gobierno y permitiría aumentar el gasto social sin incrementar la recaudación. Y por último, en conclusión, el déficit de la cuenta corriente de México obliga al país a mantener un superávit en la cuenta de capital. Esta afirmación implica que somos un país que gasta mucho y tiene que endeudarse para compensar la insuficiencia del ahorro interno. Por eso México, un país atractivo para el capital extranjero, tenemos un superávit en la cuenta de capital, lo que genera un déficit en la cuenta corriente. Esta afirmación sugiere una virtud más que un vicio. Hacemos también las cosas que los extranjeros se atropellan unos a otros para invertir en nuestro país. El exceso de sus divisas lo tenemos que gastar de alguna manera y de ahí el déficit en la cuenta corriente. Y ya es todo. De acuerdo, muchas gracias. Pregunta, me gustaría que hicieran una reflexión. Mencionaron durante su documento la necesidad de una depreciación de la moneda.
¿Puede enfatizar cuándo se da una depreciación y cuál es la causa? ¿Quién puede contestar la pregunta? Disculpe. Sucede cuando la moneda pierde su valor, ¿no? Muy bien, Marta. Pierde su valor. ¿Y por qué se da eso? Porque depende de acuerdo a la oferta y la demanda, profe. Así es, depende de la oferta y la demanda. Si no tenemos dólares porque tenemos alguna crisis, tenemos un déficit, pues ocupamos más dólares. Y obviamente, como México necesita más dólares, pues como él está interesado en tener más dólares, pues obviamente le van a costar más. Y eso provoca que tenemos mayor cantidad de pesos ante un dólar. Y eso es lo que se llama una depreciación de la moneda. Muchas gracias. ¿Tienen las 3 preguntas ya para que las pongan en el Facebook? Sí, ahorita los ponemos. De acuerdo. ¿Alguien más desea presentar? Sí, vamos a Nosotras, exponer. profe. Ok, adelante, Daniela. Ay, perdón. Aurora va a compartir pantalla, profe. Bueno, nosotros vamos a hablar de la contabilidad nacional y la balanza de pagos. Primero que nada, vamos a empezar con unos términos, los cuales son más que nada importantes para llegar a la contabilidad de pagos. Contabilidad nacional. Empezamos con qué es la economía. La economía es la ciencia social que estudia las relaciones económicas que establecen los hombres para producir, distribuir y consumir. También vamos a hablar de las áreas funcionales de la economía, las cuales serían 2, que nosotros ya hemos visto a lo largo de la carrera, que son macroeconomía y microeconomía. La macroeconomía sigue el comportamiento de las variables globales, lo cual nos muestra variables como producción nacional, el empleo y la exportación. También cuando hablamos de macroeconomía nos referimos a todos en su conjunto. Aquí hablamos de familias, empresas, individuos y gobierno, cómo se lleva a cabo en la vida económica y los efectos que tiene en todos ellos en el país. También utiliza diferentes instrumentos como la política económica, que tiene como objeto el manejar variables de crecimiento, el Producto Interno Bruto, el desarrollo y calidad de vida. Y la microeconomía es la que se encarga de la asignación de recursos. Aquí para enfatizar un poco de lo que se trata, más que nada aquí, porque lo estamos tomando de esta manera, el Producto Interno Bruto, cuando se habla de este concepto, se refiere a la cantidad de servicios y bienes de demanda final que produce un país de manera interna, en un lapso general de un año. Esto se mide con tres principales sectores económicos, que sería el primario o agropecuario, el secundario industrial y el terciario o de servicios. Mi compañera Aurora va a hablar ahora de contabilidad nacional. Bueno, ahora el tema de contabilidad nacional. Bueno, aquí para saber qué es la contabilidad nacional es el registro sistemático de la actividad y estructura económica de un país. Esta nos sirve para conocer la estructura y forma en la que está operando la economía. Aquí nos hacemos la pregunta de cuánto se produce, qué se ahorra, para qué se produce, cuánto se invierte, qué se produce y cuándo se produce. Que estos son algunos dilemas que nos ayudan a resolver la contabilidad nacional. Como objetivo tiene incrementar la producción de bienes y servicios para que sean distribuidos en la población y su correcta combinación de los factores productivos. En la contabilidad nacional se auxilia de 4 cuentas nacionales, las cuales son la cuenta de Producto y Gasto Interno Bruto, que esta nos menciona el destino
el que se le da a los bienes y servicios producidos por una sociedad y su conjunto. Está la cuenta de ingreso nacional disponible y su asignación, que esta presenta la forma en la que se integra el ingreso a partir de los pagos a factores de producción. La cuenta de acumulación y financiamiento de capital, que esta registra la acumulación de existencias en materias primas, bienes de consumo y capital. Y la cuenta de transacciones corrientes con el exterior, que este es el resultado de las cuentas corrientes del país con el resto del mundo. Y ahora sí viene la balanza de pagos. Si quieres, sigue con eso. Bueno, la balanza de pagos es el medio que se utiliza para cuantificar la disponibilidad de divisas del país. Y también pusimos lo que es el déficit en la balanza de pagos, que es un déficit en las cuentas corriente y de capital juntas. En el caso de México, esto significa que el déficit en la cuenta corriente es mayor que el superávit en la cuenta del capital. Bueno, aquí podemos darnos cuenta en conclusión que si no fuese por el antes hecho análisis de la macroeconomía para saber cómo se estudian los efectos de la producción nacional del país, y también podemos decir que en todos los países en conjunto y con lo que serían las familias, empleadas, individuos de estos para estudiarlos, también para asignar los recursos no podríamos resolver las preguntas que se realizan en la contabilidad nacional. Por eso mismo quisimos abarcar también lo que era la economía, sus dos conjuntos y de lo que se trata. El PIB, porque también abarca pues la demanda final para poder analizar en lapso de un año la cantidad de servicios y bienes que producimos de manera interna. Y pues la balanza de pagos, aquí era más que nada para expresar la disponibilidad que tenemos con el peso que tiene, ¿cómo podría explicarlo? Es el peso que tiene el peso con otras divisas. Entonces, por eso lleva como que un proceso y un conjunto en esto. Y esta sería nuestra presentación. Muy bien, Daniela, Aurora, con su presentación. Nosotros Es- seguimos, profe. Ok, tenemos tiempo, nomás un comentario. Les recuerdo las 3 preguntas, Daniela. Sí, ya las tenemos. Sí, De acuerdo, y de acuerdo a su presentación, pues nomás lo que les podría decir es, en el esquema último del tipo de balanza de pagos, pues que teníamos la balanza comercial, la balanza de capitales y la Reserva Internacional del Banco de México, hacemos una síntesis que cuando hablamos de la balanza comercial, pues estamos hablando de lo que es el comercio. El comercio, ya sea sí. de bienes y servicios que entran o salen del país, que cuando hablamos de la balanza de capital, hablamos exclusivamente de capital que se está moviendo en inversiones en el resto, en México y en el resto del mundo. Estamos hablando que no está contabilizado dentro de los bienes y servicios. Y por último, el tercer elemento que tenemos, que no podemos olvidar, es lo que se llama la Reserva Internacional, que tiene que ver con el encaje legal, que es un poco también cuánto tenemos ahorrado, porque de acuerdo a ese ahorro, es que tenemos capacidad de negociación con otros países. Muchas gracias. Continuamos. Gracias, profe. Ahorita ponemos las preguntas en Facebook. Ok. Bueno, profe, vamos a exponer con Diego y Marlene, pero dice Marlene que le está fallando mucho la internet y no se pudo conectar.
la contabilidad nacional y la balanza de pagos. La economía está en equilibrio si la demanda agregada es igual a la oferta agregada. La demanda agregada está representada por el gasto nacional, mientras que la oferta agregada está plasmada en el producto y el ingreso interno. Los dos están reflejados en el Producto Interno Bruto. Si la demanda agregada es mayor que la oferta agregada, la economía sufre depreciación inflacionaria del lado de la demanda. En el caso contrario, la demanda agregada es menor que la oferta agregada. Las empresas no pueden vender todos los productos y tienen que reducir, lo que provoca una recesión. Diego, lea de nuevo el segundo párrafo. Creo que cometió algunos errores. Si la demanda agregada, ese, es mayor. Así es. Si la demanda agregada es mayor que la oferta agregada, la economía sufre precisiones inflacionarias del lado de la demanda. En No el son, caso, Diego, no son precisiones. presiones, perdón, que no traigo los lentes, los mandé a reparar. En el caso contrario, la demanda agregada es menor que la oferta agregada. Las empresas no pueden vender todos sus productos y tienen que reducirla, lo que provoca una recesión. ¿Ya? ¿Así está bien o no? Dale, el tercero. El Producto Interno Bruto como producto se mide como el valor a precios de mercado de todos los productos finales, bienes y servicios de una economía en un año. El Producto Interno Bruto como ingreso se mide por la suma del valor agregado generado en todas las empresas en el mismo lapso. El valor agregado, a su vez, se reparte los ingresos de los factores de producción por esto del valor de producción. Y aquí pues está la fórmula. Que Q se representa producto es igual al ingreso que se representa como Y. El gasto es la suma de 4 componentes de la demanda agregada: el consumo privado, la inversión, el gasto del gobierno y el saldo de las cuentas corrientes. Y pues ahí está la fórmula, donde C pues es el consumo privado, I es el ingreso, G gasto de gobierno, el CC el saldo de la cuenta corriente. Esto es la exportación X menos la importación M, tanto de bienes como de servicios. Y pues ahí está la fórmula de superávit en la cuenta corriente y la déficit en la cuenta corriente. En equilibrio, el gasto es igual al ingreso. Esto sucede solo si el ahorro es igual a la inversión más el saldo de la cuenta corriente. El gasto es igual a la demanda agregada y ahí está la fórmula, y también la del ingreso. Es una economía abierta, el ahorro interno financia la inversión y un posible superávit en la cuenta corriente. Si el país invierte más de lo que ahorra, el ahorro interno tiene que ser completamente por el ahorro externo igual al déficit en la cuenta corriente. Y pues ahí también está el ahorro. Digo, ahí está la fórmula, perdón. El ahorro interno se define como lo que cuenta del ingreso después del consumo y los impuestos. El déficit en la cuenta corriente aumenta si se reduce el ahorro interno privado, si aumenta el déficit presupuestario o si lo hace la inversión. Si la inversión y el gasto público se mantiene constante, la única manera de reducir el déficit en la cuenta corriente es aumentando el ahorro privado o elevando los impuestos. La contabilidad nacional y la balanza de pagos. La cuenta corriente también se puede interpretar como la diferencia entre la producción y el gasto interno, la absorción interna. Un superávit en la cuenta corriente significa que el país produce más de lo que gasta. Un déficit es la cuenta corriente en el cambio, significa que el país gasta más de lo que produce. Esto inevitablemente aumenta la deuda externa neta. El país complementa su ahorro interno con el ahorro externo para financiar su inversión y el consumo.
Déficit en la cuenta igual a superávit en la cuenta igual a ahorro externo corriente de capital. Si el ahorro interno se mantiene constante, un déficit en la cuenta corriente permite aumentar la inversión y acelerar el crecimiento económico. Si el ahorro interno baja en la misma proporción en que sube el déficit en la cuenta corriente, el ahorro externo financia un mayor consumo sin ningún efecto sobre la inversión y el crecimiento económico. Desafortunadamente, en el periodo de 1990 y 1994, este fue el caso en México. Para aumentar la inversión es necesario fomentar el ahorro interno. El ahorro externo debe servir solo como un complemento y no como un sustituto de ahorro interno. En México el déficit en la cuenta corriente no debería rebasar el 3% del PIB. Como referencia podemos mencionar que en el 94 el déficit en la cuenta corriente rebasaba el 7% del Producto Interno Bruto. Desde cualquier punto de vista fue un déficit insostenible a largo plazo y un proceso de ajuste fue inevitable. Históricamente el ahorro interno en México está por debajo del 20% del PIB y el ahorro externo, con excepción del periodo del 92 al 94, se ubica en el rango del 0.8 al 3% del Producto Interno Bruto. Esto es insuficiente para generar el crecimiento y los empleos de nuestra economía que nuestra economía requiere. Las tasas de ahorro interno en México son mucho más bajas que en los países que logran un alto rendimiento económico. Para que la economía crezca es necesario invertir y para invertir más es necesario aumentar el ahorro privado y público. Lo que sucedió en el periodo entre el 92 y el 94 fue la inversión como porcentaje del PIB se mantenía constante entre el 21 y el 23%, pero el déficit de nuestra corriente aumentaba para compensar una reducción de ahorro privado. Incrementar el consumo privado con el endeudamiento externo no es buena política a largo plazo, ya que es insostenible. Un aumento en la deuda externa solo se justifica para financiar la inversión productiva. Para lograr el crecimiento económico adecuado, un país como México debe tener el presupuesto equilibrado, el ahorro interno por arriba del 25% del PIB y un déficit en la cuenta corriente no mayor al 3% del Producto Interno Bruto. Esto permitiría invertir anualmente 28% del PIB. La inversión productiva de esta magnitud, aunada a un ambiente favorable para las empresas, la seguridad de la tenencia y un entorno legal que favorezca el cumplimiento de los contratos, permitiría a México crecer a un ritmo superior a 6% anual. Solo así podríamos superar nuestros